Podemos arrancar por ahí. Gustavo Zubía, muy buenas noches. Buenas noches. Ustedes ya lo conocen, ex fiscal, devenido en dirigente político. Fiscal retirado, lo corrijo. Bueno. Ex suena tan feo. Yo tan sé que inmundo. no le gusta. Por eso, dígame fiscal retirado. Fiscal Está bien. R. Está bien, fiscal retirado entonces. Me estaba hablando recién fuera de micrófonos, se sorprendió al escuchar a Astori decir la palabra dictadura al hablar de Venezuela. Sí, porque la dijo ahora en forma más tajante. Habían habido insinuaciones previas, pero hoy lo escuché en forma tajante. Y bueno, yo había enviado algún tuit un poco usando el humor. Que La ironía. Me han recomendado no usarlo y yo lo sigo usando porque es la forma. Es la marca en el orillo. Es la marca. Y hace unos meses había mandado un tuit que decía dictadú y no terminan la frase, che. Ya va a llegar desde ahí. Convengamos que a los llegando. 4 precandidatos les costó mucho decirlo. Les costó mucho. Algunos. Todavía Cose no la he escuchado decir No. la palabra Cose, final. creo que de todos es Fue quien ha estado más lejos. Pero le voy a dar una pista, porque no tiene por qué haberse enterado. Pero en entrevista con Noticias, Martínez me dice: no hay una democracia. Y le digo, o sea, no hay una democracia tibia, una democracia pintoresca, no, una democracia distinta. Diferente, como dijo Cose. No. Martínez me dijo, no es democracia. Y le digo, entonces, me dijo, entonces saca tus propias conclusiones. Sí, es un misterio para decir las cosas. Parecería en la época de la Inquisición, donde el que decía la mala palabra lo quemaban. Entonces se crearon los eufemismos para eso. ¿Cree que puede haber habido un mandato de la fuerza política de no creo utilizar que la palabra dictadura? Bueno, yo ahora de atrevido que puedo hablar como político, antes como fiscal, por supuesto, de estas cosas no podía hablar, lo que presumo es que puede haber ciertas molestias de determinadas personas que se atreven ahora a hablar de cosas que no se atrevieron a decirlas antes. Y puede haber gente molesta que hoy se atreve a hablar, como sucede con los molestos. En esas discusiones de familia, cuando se calienta el garguero, porque la gente se calienta, se dicen cosas a veces que la gente en situaciones normales no la diría. Pero seguimos teniendo esos problemas gravísimos. Porque a Martínez lo escuché decir de que coincidía con Bachelet, de que había el informe de Bachelet, ¿no? De flagrantes violaciones, pero la palabrita, había un sketch de matrimonios y algo más, que la broma era yo que... era niño, pero me acuerdo. La mujer, bueno, yo era ya grande. La mujer le decía en un matrimonio al hombre, decime la palabrita, y todo estribaba en lo que uno se imaginaba la palabrita. Bueno, parece que la palabrita le cuesta, y al frente yo creo que le va a costar más que una palabrita. Pero bien, bueno, estamos en esa. La novedad suya es que presentó 37 medidas de seguridad para aportar, en este caso, supongo, al candidato colorado Ernesto Talvi. ¿Es la idea? Bueno, sí, estuve reunido en el día de ayer precisamente con Talvi, le fui a presentar los saludos, fui a ponerme de acuerdo con él justamente de hacer la digestión en los temas de seguridad, que no siempre hemos tenido la misma percepción en esos temas, y la idea que damos en seguir reuniéndonos, donde yo voy a intentar convencerlo de mis posiciones, que ayer le explicaba, no son más duras, lo digo hasta el cansancio. Yo no quiero pena de muerte, no quiero cadena perpetua, no quiero y no fui partícipe de la baja de edad de imputabilidad. Sí ahora estoy proponiendo 15 años para menores infractores. Así que no soy partícipe de penas más duras. Ahora me ha sorprendido el doctor Díaz, fiscal de corte, que quiere penas más duras en el Código Penal. Yo tengo un mareo en este momento que ya voy a necesitar de terapia intensiva. Astori me dice dictadura y el doctor Díaz quiere penas más duras. Yo ya tengo un problema, necesito un psiquiatra rápidamente. Bueno, yo no quiero penas más duras, lo que quiero es que se cumplan. Ustedes acaban de hablar ahora del supermercado. Ayer... Y me quedaron 2 o 3 del ámbito de la seguridad. Le volvieron a tirar combustible en un hábitat. Rociaron con queroseno un allá hábitat. En Colón, ayer nos comentaban, tendremos que confirmarlo, de que había una reunión de padres y con armas largas ingresaron al lugar, los saquearon. Estamos como en el lejano oeste. Por suerte, Martínez va a tener como asesor de seguridad a Leal, con lo cual estoy seguro que si el Frente llega a ser gobierno, si Martínez llega a ser presidente, esto va a cambiar totalmente, porque Leal ha sabido detener estas hordas. No sé de por delitos. qué advierto cierta sorna. No sé, debe ser la hora de la palabras. noche. Ya vine picadito con la palabra dictadura y me suena... Hace un par de días tuve a Salle. Ahora
lo tengo a usted. No, pero falta espere, tenerlo uno pero frente al otro, Salles- lo que me puedo divertir. Salles es más árido, Salles no hace tanta broma, es máquina de hablar, pero no hace tanta broma. Sí. Yo me permito un poquito más de licencia poética. ¿No le gusta Leal? Leal, no es que me guste o no me guste. Es Convengamos que de las figuras del Ministerio del Interior es el más derechizado. Es el más derechizado. Esas Es fueron la las que palabras. concita, bueno, esa es una óptica, es la que concita mayores simpatías de todo el sistema político. Bueno, sucede que se siguen dando cuenta, aunque demoran, de que la palabra dictadura había que usarla. Y ahora están pensando que la palabra represión, a ver, les explico, es con S, represión, también hay que usarla. Y Leal descubrió la pólvora, oh cielos, que lástima que no me escucharon a mí, que la descubrí hace mucho tiempo atrás, descubrió la pólvora de que la palabra represión es necesaria. Y sí, está... Bueno, está bien, pero si bogas porque, o sea, palos por... No. Palos porque no bogan o porque no bogan en la forma debida. A ver si nos entendemos. A ver. Leal pertenece a un partido de gobierno, Frente Amplio, donde tiene en la bancada de gobierno, la bancada parlamentaria, tiene a Constanza Moreira, a Paternaín y a Daisy Tourné, que permanentemente sus argumentos, a pesar de pertenecer al mismo partido, es de que tenemos que seguir en esa línea aperturista, garantista, proteccionista del delincuente. Constanza Moreira ha dicho que no es prioridad para el Frente la persecución de los delitos contra la propiedad. Y las rapiñas son delitos contra la propiedad. Entonces sale Leal, que lo único que ha hecho son esos mega operativos que, a ver, vamos a bajar... Pero no están bien los mega operativos. No están bien. ¿Por qué? Porque no son bien planificados. Los resultados de los mega operativos a mí me han hecho provocar estos tweets que estoy tan tentado permanentemente a lanzar al éter. ¿Por qué? Porque hay mega operativos que han terminado en que cuando llegan al lugar los narcos desaparecieron. De los que terminan procesando es un individuo por porte de arma ilícito, que debe de haber 700.000 en Montevideo, o colgados de la luz. Hay mega operativos que terminaron, me acuerdo, uno de la Cruz de Carrasco, en 7 personas formalizadas por estar colgadas de la luz, cuando en Montevideo debe haber 150.000, 200.000, 300.000 colgados de la luz. Entonces, mega operativos, por supuesto, que llenan el ojo porque aparecen funcionarios policiales vestidos de Robocop, tanquetas, helicópteros, metemos todo lo que tenemos. Entonces, claro, el barrio dice que estupendo. Sucede que solamente... Te dice que es humo para la tribuna. Es humo, y si logran detener a alguien, vamos a ponernos... Se ha detenido mucha gente. Se han detenido por delitos... No, y se ha incautado también. Pero, droga, armas... Lo que tenemos es que cualquier otro procedimiento normal se puede lograr los mismos resultados. Se vende un mega procedimiento. No hace falta tanto espectáculo, dice usted. Cuando yo tenía razonabilidad en el uso como fiscal de los medios a mi disposición, se disponía una orden de allanamiento que en general se realizaban con mayor eficacia porque no se fugaban los narcos como tantas veces ha sucedido y no se agarraban otros delitos. Había una película italiana, francesa, perdón, se llamaba Los Reventados. También tú serías un niño, corretearías en pantalones cortos. Pero mira, y sería del año 79, una cosa así. 2 años. Bueno, perfecto. Así que no comprendías el francés. Pero Romina ya había nacido. Y Lorena creo que tampoco. Pero entonces, fíjate lo siguiente. En esa película Los Reventados son 2 policías que apuestan la siguiente cosa. Al próximo que dé vuelta a la esquina lo detenemos y la apuesta era y le hacemos confesar un delito. No por medios violentos, lo interrogamos. Da vuelta a la esquina un señor gordito, peladito, de camisa, corbata y maletín. Era gerente de banco. A la media hora que había estado en la comisaría, el gerente de banco se golpeaba la cabeza diciendo: ¿pero cómo me descubrieron? Si mi maniobra era perfecta. ¿A qué apunto? Vos haces un operativo en donde sea y vas a encontrar siempre algo, por supuesto. Y por eso encontrás colgados de la luz, con transporte de armas, encontrás fugados, incluso fugados por delitos importantes, pero eso lo podés hacer parándote en cualquier esquina y deteniendo a los transeúntes. ¿A qué apunto? Mientras no se modifiquen, y ahí vamos a las 37 medidas si te parece, sí. Mientras no se modifique toda una estructura que hoy lleva a los fiscales a imponer 5 años y 4 meses a uno de los que intervino en el asalto de la remesa de Sayago el año pasado, donde se llevaron 7 billones de pesos y usaron armas largas en una forma escandalosa. Bueno,
mientras no modifiquemos todo el sistema, de nada sirve detener algo. Por eso le digo lo mismo con la reforma de la ¿Y cómo se modifica todo el sistema? El sistema se modifica. ¿Cuál de sus 37 medidas apuntaría a eso? Hay varias medidas que apuntan a cambiar el aparato policial. Vos sabés que hoy la policía no puede detener a ninguna persona, incluso para hacer la requisa o la investigación de lo que porta sobre ella, sino es en caso de flagrante delito. Y trato de ser lo más concreto, pero son tantos los puntos. Aquel decreto de detención en averiguaciones era el 90/80, si mal no recuerdo. Ese decreto fue tildado de inconstitucional, que podía hacerlo en la forma en que estaba redactado. Pero mientras no tengamos mecanismos para detener e investigar personas en la calle, la policía pierde 10-0. Eso no se ha tocado. El Código de Proceso Penal y la Ley Orgánica Policial impiden a la policía el hecho de solicitar a las personas identificación mientras no sea en un procedimiento dedicado a tal fin. Entonces, vos imaginate, estamos en la edad de piedra, en lo que representa indagar en las calles los posibles delincuentes, y los posibles delincuentes son las noticias policiales que vos estás dando a cada rato, que son cada vez peor. Bonomi dice, me bajaron los hurtos, pero casualmente las rapiñas crecen. ¿Qué sucede? La gente no denuncia. Ya los hurtos no, y lo había aceptado Bonomi hace unos meses. Él mismo había aceptado que la gente ya no denuncia. Estamos en una locura delictiva y la policía está atada. La policía está atada en materia de defenderse con violencia, cuando es legítima la violencia. La policía no puede intervenir un vehículo como no sea bajo sospecha de flagrante delito. Entonces atamos a la policía de manos. Pero perfecto, algo se atrapa. Bien, ¿se lo llevamos a quién? A los fiscales. ¿Y los fiscales qué hacen? Y ahora vuelvo al caso ese que te decía. Mis colegas, mis ex colegas, ahí bueno. Sí, yo soy fiscal retirado, ellos son ex colegas. Los fiscales desesperados, porque los he defendido hasta el cansancio y cuando estuve en la asociación de fiscales también, desesperados por el trabajo que ya no pueden soportar, más allá de que algunos lo niegan, hay de todo en la viña del Señor. Vos hablas en voz baja con los fiscales y te dicen no podemos más, hicieron un paro con reivindicaciones porque no pueden más. Los fiscales llegan al arreglo. ¿Y el arreglo qué es? Disculpame, te lo voy a decir en forma muy grosera, es bajate los pantalones como fiscal en lo que vas a pedir como pena, porque si no tenés que ir al juicio oral, y el juicio oral son 8 meses. ¿Y cuál es el arreglo? Vos fíjate este desayago. Intervinieron como 5 tipos, armas largas, atacan la remesa, le ponen 5 años y 4 meses de pena por un delito de rapiña especialmente agravado. Si vos haces los cálculos, y te voy a hacer sencillito y confía en mí, una rapiña tiene como mínimo, una rapiña con armas, 5 años y 4 meses. Y además tenía otra agravante porque era pluliparticipación, tenía antecedentes y tenía como 3 delitos más. Con todo eso, esa pena de 5 años y 4 meses, con el viejo código, perfectamente la llevabas al doble. ¡Al doble! Con este código hubo tranza. Hubo esos arreglos escandalosos. El nuevo código del proceso penal. Nuevo código, 5 años y 4 meses. ¿Pero va a cumplir los 5 años y 4 meses? ¡No! Y esa es, como los cuentos de terror, el tipo, ¿por qué? Porque va a descontar, más allá de que hay quienes dicen que no puede, trabajo o estudio en la cárcel, el tipo va a descontar, puede descontar una tercera parte. De 5 años y 4 pasas a 4. Termina la historia, ahí no termina, porque ese tipo tiene derecho a la libertad anticipada y la rapiña no se incluyó en negarle la libertad anticipada. De acuerdo, entonces pregunto. A 2 años, te llega a 2 años. Pará, y te termino la historia. Okay. A 2 años. Salidas transitorias, ¿a las cuántos las puede pedir? Al año y medio. Es decir, el tipo que se estaba con antecedentes, pesado, tiroteando con la policía, que lo procesaron inclusive después de ese hecho, en más de una oportunidad, termina pudiendo poner los pies en la calle en 1 año y poco. Entonces, la policía no los puede agarrar, los fiscales tienen que transar en esta forma escandalosa, y te termino la historia, termina en cárceles. Cuando quieras tocar el tema cárceles, me avisas y te digo que es el lugar donde más se violan los derechos humanos en el Uruguay. Sí, lo tengo claro. Ahora bien, pregunto, todo esto lo posibilita el nuevo escenario del Código del Proceso Penal. No, ¿qué propone usted desde las 37 medidas para que esto no sea así? Propongo policía con libertad, la libertad operativa que hoy no tiene. Policía con cambios en la ley, no solamente la de procedimiento policial, sino en la ley orgánica policial. Con ascensos no a dedo, con no ideologización de la policía, con un marcado acento en lo que es la represión.
policía con mandos que cortaron la cabeza una cantidad de mandos por temas políticos, policía, vuelvo a repetir, donde lo ideológico no sea lo fundamental. Propongo policía en los cargos de decisión. Leal, ¿era policía? No. Y sin embargo, ¿quién tomaba? Y en los mega operativos, ¿quién era la voz cantante? ¿Era acaso la Llera, el director nacional de la policía? No, era un operador, un cuadro ideológico como es Leal. Es un cuadro ideológico al servicio del ministro. Pero por otro lado, está bien, pero por otro lado, él se anima a decir la palabra represión que usted quiere que la digan y usted se jacta de haberla dicho hace mucho tiempo. Cuando nadie de la izquierda en el poder la dice. Sí. Pero no solo la dice, lo promueve, lleva gente presa, detiene narcotraficantes, desbarata redes criminales. ¿Todo eso nos dignó el aplauso? Primero que apunto nuevamente a que con los mecanismos que se están poniendo en juego, con los 800 millones de dólares que tiene el Ministerio del Interior, eso es nada con respecto al crecimiento delictual. Es digno del aplauso en el comparativo. Obviamente, si tú me decís, elige entre Paternaín y Leal, ni que hablar que apuesto a Leal. Pero para decirlo, no en forma desdorosa para Leal, que no se vaya a malinterpretar, pero para decirlo de otra forma, entre el violador y el rapiñero, ¿a quién preferís? Y yo te digo, prefiero al rapiñero. Bárbaro, claro, porque lo estás comparando con el violador. Estás comparando a Leal con un frente amplio que lo único que hace es errarle al bizcochazo en todas sus manifestaciones. Por eso, obviamente que sí, lo prefiero. Pero Leal ha propuesto medidas para transformar el Código de Proceso Penal, para transformar la Ley de Procedimiento Policial, para transformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es otra basofia. Han propuesto ahora sí, y se han plegado después de muchos años, a la Ley de Libertades Vigiladas, otra basofia inmunda donde un individuo puede llegar a quedar en libertad a pesar de que lo condenen a 5 años. Entonces, no es que lo que dice Leal comparado con otros sea malo, no, es mejor, pero se está quedando cortísimo en claro. Que esto habría que modificarlo sustancialmente, porque está muriendo gente. Tú dabas ahora, la compañera acá daba la noticia, sí. 3 cajeras golpeadas, sí. Las golpearon con la culata del revólver, ya vas a trabajar y es un riesgo para tu familia. Estamos en la locura y con tintas medias no vamos a ningún lado. Tengo que ir a una pausa, pero antes tengo un par de mensajes. Enrique dice, Checho, ¿tenés conocimiento si apareció la plata de la venta de la casa presidencial de Punta del Este? No me consta. No me consta. Ana María dice, buenas noches, ¿ya sabe el doctor Subía si va a la lista del Senado? ¿Cómo disfruto oír al doctor? Dice Ana María. No. ¿Va a la lista del Senado? He tenido conversaciones intensas con Sanguinetti, pero he aprendido en este nuevo negocio de que yo no era experto, he aprendido a decir, todavía no tenemos finalizadas las conversaciones. Bien, esto está en movimiento. Lo que sí es, lo único que te corrijo es, yo no estuve con ballistas, yo fui con un sublema independiente que era seguridad y justicia. Bien. Y me propongo mantenerme en esa independencia, sea donde... Perfecto. 2 cositas más antes de ir a la pausa. Les recuerdo el teléfono de Apuesta de 10 para comunicarse con nosotros vía WhatsApp, 092-000-970. 092-000-970 para escribirle consultas, inquietudes. 22:06. Les recuerdo el teléfono de Apuesta de 10 para comunicarse con nosotros vía WhatsApp por escrito, es el 092-000-970. Enrique dice, doctor, vaya al Senado. Mire que si pierden se vienen comisiones y va a estar buenísima la cosa, dice Enrique. Si pierde, a ver, ¿cómo explicarme? Y bueno, Enrique nos escribe siempre, así que podría aclarar el punto. Si pierde, ¿quién se vienen comisiones? Yo entiendo que está diciendo... A ver. Lo que interpreto de Enrique es que si pierde el Frente Amplio, es decir, si pierde el oficialismo, habrán comisiones investigadoras. Ahora sí. Y se destaparán cosas. Y bueno, eso es lo que entiendo, Enrique, confírmame. Exacto, me confirma, si pierde el FAM. Enrique, total razón. Puede ser una etapa de levantar piedras. A mí yo siempre que iba a la playa de chiquito levantaba piedras y aparecían cangrejitos. Así que a mí... no me molesta que aparezcan los cangrejos y yo los trataba muy bien a los cangrejos. ¿Qué cree que yo creo que pueden llegar a saberse cosas? Yo creo que hay mucha corrupción. ¿Mucha? Sí, mucha corrupción. ¿Y basado en la vieja teoría de las ratas. Cuando vos entrás a una casa y en el fondo ves una rata, es que hay 1000 ratas en la vuelta. Cuando entras de noche a la cocina y ves una cucaracha, es que hay 1000 cucarachas en la vuelta. ¿Y por qué se ve una sola entonces? Porque a la luz de determinados bichitos no salen. Estamos hablando todo con la ironía propia que
Y si tenemos al vicepresidente de la República procesado por toda la maniobra que fue pequeñísima, a Sendik le pasó lo mismo que al Capone. Cayó por una estupidez. Lo grande, oh cielos. Todavía no se ha sabido. ¿Y por qué a Venezuela? Y vuelvo a la teoría, ojo, no soy nada original. Astori se atreve a criticar a Venezuela. Y propongo yo la tesis de que Astori debe de tener la lengua bien suelta como para poder hacer esa crítica. No sé si todos estarán en la misma situación. Han habido muchos negocios con Venezuela y estamos hablando de un país corrupto hasta la médula. Si vos... O sea que en eso coincide con Salles. Y con Salles puedo coincidir en muchas cosas. Más allá de que no es santo de mi devoción y le tengo aprecio. Pero aparte de eso, con Salles tuvimos grandes diferencias. Él era uno de los defensores del grupo de Irma Leites y compañía cuando aquel copamiento de la Suprema Corte de Justicia. Y tuvo palabras muy inadecuadas, propias también de su temperamento, aunque dice cosas ciertas, dice también cosas falsas, en aquel momento defendiendo nada menos que a gente de ultraizquierda que había por la fuerza copado a la Suprema Corte de Justicia. Así que cuidado ahí. Podemos estar de acuerdo. Hablando de izquierda, de derecha, ¿cómo tomó este episodio que vivió Guido Manini Ríos con un, no sé si llamarlo simpatizante nazi, pero por lo menos tenía una respuesta, una remera con una leyenda claramente fascista, y que ahora Manini dice que lo va a separar del grupo, pero Manini quedó pegado en esa foto. ¿Qué lectura es de este episodio? Y hago la misma lectura que la había... De hecho, el chico había integrado un grupo que se llama Dignidad Nacional, que ya estaba escindido del Partido Nacional, pero de ultraderecha. Sí. Yo en lo particular no soy especialmente severo, y menos con el dirigente. Mañana a mí me aparece un tipo con una camiseta, incluso yo no la sé leer, porque estaba en alemán, aparentemente la camiseta. Sí, eran iniciales, sí. Bueno, y yo lo miro, yo por lo menos que soy medio despistado para esas cosas, y cuando quiero acordarte que un individuo que al lado mío está sí a la pena de muerte, y bueno, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, así que no soy severo en ese sentido, y sí puedo ser un poquito más severo con Carolina Cose, que se ha sacado fotos con los signos del Partido Comunista, que yo sigo insistiendo. Sí, la hoz y el martillo. La hoz y el Partido Comunista, como también hace poquito a alguien le cayó la ficha, y fue a Martínez, cuando dijo de que el Partido Comunista tiene sobre su haber una leyenda negra que a la izquierda también la ha dañado, le va cayendo la ficha a muchos de a poquito. El Partido Comunista, calculan algunos, que tiene sobre sus espaldas 100 millones de muertos en lo que fue el siglo XX. Y entonces, ¿cómo podemos defender el estalinismo? ¿O son inventos como los de Almagro? ¿Almagro inventó que Venezuela es una dictadura? ¿Han inventado que Stalin fue un tirano que tenía gulag y realizó genocidios incluso? Entonces, el comunismo y el nazismo son esas corrientes históricas que una lo que pasa es que tuvo mejor prensa que la otra. Una perdió. Tú sabes que los perdedores generalmente a llorar al campito, y los ganadores generalmente imponen con más facilidad sus doctrinas. El nazismo perdió, y bien perdido que estuvo. Yo hubiera deseado que el comunismo también hubiera perdido para evitar lo que estamos viviendo todavía, que son las rémoras esas de la Unión Soviética. Tengo acá un mensaje que dice: Astori critica a Venezuela, pero al decir que la mejor medida es optar por un diálogo, es un desconocimiento muy grande de lo que sucede en Venezuela. En Venezuela llevan más de 10 años en diálogo y mueren más de 25.000 personas al año. Ya llevan 20 años con el mismo partido de gobierno, dice este oyente. ¿Comparte? Yo no soy tolerante con Astori. Ay, no. Soy muy tolerante con Astori. Digo así: el tipo acepta, déjalo que ponga un poquito de vaselina. ¿O qué crees? ¿Que acepte de uno? ¿Que diga que Venezuela es una dictadura y que no diga lo bien que estuvo el Frente Amplio en intentar los caminos para poder lograr cambiar? Déjalo hasta hoy de a poquito. A ver, de a poquito en mi tweet, en el último tweet que yo mandaba, decía: Venezuela es una dictadura. Bueno, ahora que dicen la palabra entera, esperá, está muy bien de que el individuo sostenga de que el Frente sigue haciendo sus intentos. A mí me parece papel pintado todo eso, pero será mi opinión respecto a eso. Dígame una cosa, usted había participado de aquellas famosas 50 medidas del Partido de la Gente. Sí, señor. Cuando estaba en el partido que conduce Edgardo Novic. Estas 37 que presenta ahora.
se hay puede algunas comunes. inferir que son las que había, 37 No de las que había aportado. No hay derechos de autor. En este negocio de los 10 mandamientos, no hay derechos de autor. El cristianismo copió los 10 mandamientos de los judíos, el Islam le copió los 10 mandamientos de los judíos, más o menos es no matar, honrarás a tu madre, a tu padre, no cometerás adulterio. No hay cosa muy nueva, pero sí, ojo, hay algunas medidas novedosas que hacen referencia a la creación de nuevas faltas, que hacen referencia, quizás lo más importante, a la creación de fiscalías especializadas en funcionarios públicos. Te imaginarás para qué fiscalías especializadas, nada más que en funcionarios públicos, para que los delitos de corrupción, que alguien va a levantar alguna piedra y se los va a encontrar, lo pueda pasar a fiscales especializados y no a fiscales que estén atorados con trabajo, como estaba el doctor Pacheco, que me consta, que igual, a pesar de todo, pudo trabajar, pero se ve desbordado. Otra de las medidas interesantes es la creación y volver a darle el necesario respeto a las faltas. Las faltas son los delitos más chiquitos. O sea, me está hablando de otra de las 37 Te estoy tirando novedades. Bien. Después hay otras que son repetitivas, por ejemplo, modificar el abyecto código de proceso penal que tenemos, donde todo es ventaja para el delincuente. Esas modificaciones ya vienen. Mirá, me atoro cuando hablo del código de proceso penal. Esas modificaciones ya venían de antes. Pero la creación de tribunales de falta, que hoy existen, pero de fiscalías especializadas en faltas y en funcionarios públicos, esas son nuevas creaciones, inclusive no en el tipo de delito, no por tal delito ir a determinado fiscal, por la investidura de funcionario público, poder tener fiscalías especializadas, que eso lo tienen los americanos, que a las personas que tienen más de 3 antecedentes hay tribunales especiales para tratarlos. Todo eso, hay una cantidad de cosas novedosas y después las tradicionales, modificar el código de la niñez y la adolescencia. Bueno, eso ya lo vengo gritando desde hace 15 años que estuve en menores infractores. Tú sabes que el máximo son 5 años. Te mandás 3 homicidios siendo menor, ahora, el máximo son 5 años. Acá hay un tema y voy a dar una novedad, una primicia. Mientras usted en algunas cosas quiere aumentar las penas, o por lo menos que se respeten las que ya están, tengo entendido que su primo, Bajaba, está en otra sintonía y lo que quiere es bajar las penas. Buenas noches, Bajaba. Buenas noches, el placer de estar en esta circunstancia tan peculiar, de encontrarme acá con mi primo, que permanentemente estamos dialogando en forma, yo diría, bipolar, dicotómica, porque él pretende permanentemente levantar las penas y yo bajarlas. Una cosa es la presión, otra la represión, o la hipertensión arterial, que naturalmente genera una suerte de reacción en el pobre señor Rapiñero, que en definitiva está en un estado de nervio permanente, que yo lo veo y reacciona con todas las de la ley. Dígame, por favor. Bajaba, usted se está yo preocupando bajaba, por tú bajabas y él bajaba. Nosotros bajábamos, vosotros bajabais, ellos bajaban. Permítame, esto es así. Yo creo que no hay que ser tan fanático en ese aspecto. Hay que marcar las líneas de conducta de forma tal de que las rapiñas no sean una piña más una piña, una rapiña, ¿verdad? 2 veces. Eso es una de las características. Pero nosotros tenemos buen sentido del humor y sabemos que también nuestro primo en ese aspecto hace las consideraciones. Lo que pasa es que este primo viene de la rama civil de la familia, claro, y no de la rama militar. Entonces por eso el primo Bajaba, porque de la rama civil todos son flores, todos son deseos de paz, de amor. ¿Sabe una cosa, mi querido primo? Yo le voy a decir a usted que para mí, cada vez que sale un rapiñero, un señor rapiñero, ve la casa, un ladronzuelo, debe de soltarse una paloma, al espíritu paloma de Picasso. Ese debe ser el sentido de acción responsable por parte de la justicia. Y eso de llevar a auscultar las casas en zona de allanamiento nocturno me parece totalmente dedoroso.
A mí me parece que así como cada vez que un rapiniero tiene su acción debe soltarse una paloma, yo creo que las palomas son plaga nacional y por lo tanto me considero con el derecho de bajarlas en la oportunidad en que pueda. Lamento por la paloma de Picasso, lo que pasa que somos unos hipócritas, por un lado la paloma, qué divino signo, y por el otro lado en las iglesias, el lugar donde tendría que haber más tolerancia, ponen unos alambrecitos en el lugar que las palomas pobrecitas quieren depositar su osamenta, como también en las iglesias cierran con rejas para que no vayan indigentes a dormir. Dios mío, qué ¿sabe hipocresía. a qué ave ponga presa? Al halcón, que persigue a todas las palomas. Usted lo sabe muy bien. Entonces, en ese sentido, tenemos que marcar nuestras diferencias, pero las diferencias son notables en cualquier sistema democrático. Lo único que coincido con usted, evidentemente, usted sabe muy bien que esto es así, primo Gustavo, evidentemente, de que Venezuela es una dictadura. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, sí, por suerte. En algunas cosas coincidimos, evidentemente, pero en otras discrepamos en forma terminante, sabiendo que, en definitiva, hay que marcar nuestras diferencias. Yo sé que el doctor Sanguinetti también está de acuerdo. No, en absoluto. Eso, ¿qué opina Sanguinetti? Yo apoyo al sí. doctor Gustavo Zubia. Evidentemente esto se ha demandado de forma tal del ejercicio pleno de la autoridad, ha sido una certificación para que en definitiva los rapiñeros, los ladrones actúen sin ningún tipo de pausa. Yo creo que las faltas, si hablaba usted sobre las faltas, hay que empezar a enseñárselas en la educación. Las faltas, sí, eso sí, las faltas a los liceos, las faltas a las escuelas, las faltas gramaticales, que todos sabemos, la falta de ortografía, los signos de puntuación, elementos fundamentales que nos permiten en definitiva encontrar realmente la posibilidad de una cultura. Ahí voy a tener problemas porque en mis tweets me critican permanentemente de no usar los signos de puntuación. Sucede que tengo tanto para decir y tan poquitas letras para ponerlo que me como sin problema los puntos, las comas, lo que sea, con tal de darle énfasis. Pero primo, por lo menos coincidimos en algo. Sí. Las faltas a la hoguera. Las faltas, porque por cosas chiquitas empiezan las cosas Dígame, grandes. Sanguinetti, ¿recibió las 37 medidas de su vía? Sí, las estudiamos al metro, justamente porque es una de las características de hacer las medidas. Estudiamos al metro y eso nos permite a nosotros valorar profundamente el carácter profesional e idóneo que tiene en la elaboración de medidas el doctor Zubia, que es indiscutido en ese ámbito. Yo sé que el que está más, yo diría, atosigado del trabajo, además de fiscal Pacheco, es el fiscal Juan Gómez, que está en todas las... Dígame una cosa. Sí, dígame una cosa. Fíjese, siempre aparece Juan Gómez. Dígame una cosa. Perdóneme, doctor, pero ¿sabe que recién hablábamos fuera de micrófono con Zubia, que él está intentando tener algún tipo de acercamiento con Pedro Bordaberry, que de repente si estuviera acá podría decirme cómo va la relación con... Me parece que está bueno eso. Está bueno, me parece que está bueno. Realmente nosotros tenemos que tener la certeza profunda de trabajar por partido. Es decir, un partido no puede estar repartido. Nosotros dimos un paso al costado, pero bueno, son situaciones y son circunstancias. El hombre es él y sus circunstancias. Si no se salva él, no se salvan las circunstancias. Claro. ¿No es así, doctor Sanguinetti? Coincido. Ortega y Gasset lo dijo. Lo dijeron. Nosotros, Ortega y Gasset. Los dos. Pronuncie bien. Los dos que actuaron en consecuencia. Claro. Como Valle y Ordóñez. Una en dos por uno. ¿Verdad? Claro. Ortega y Gasset. Es decir, nosotros sabemos que en definitiva, estoy de acuerdo, de que Pedro podría tal vez ingresar dentro del área de senador. Están el almorzador ya está. Están negociando. Ya está el senador, pero puede ser almorzador. Y el propio candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, ¿qué dice del aporte del doctor Zubia a la causa? Hemos hablado mucho con el doctor Gustavo Zubia, sabiendo que en definitiva las cosas tienen su coincidencia. Pueden haber pequeñas limas de discrepancia que naturalmente vamos a utilizar esa lima yéndonos a Perú para lograr los elementos necesarios para que en definitiva obtengamos la razón de nuestros dichos. ¿Cuáles son? Ajustar las clavijas. Y en eso estamos de acuerdo. Claro. Bueno, les agradezco a todos. Bueno, primero al doctor Gustavo Zubia, a Ernesto Talvi, a Julio María Sanguinetti, a Bajaba,
el primo del doctor Subía. Por favor, cuando quiera, vuelva nuevamente por mis fueros. Claro. Quédese un ratito. Espectacular. No esperaba este recibimiento acá, así que fue ¿Vio? brutal. Sí. Todos los candidatos del Partido Colorado, con todos. Y todos le dan la bienvenida, ¿no? Y todos me dan la bienvenida, con todos voy a hablar. Es la forma, para terminar un poquito en serio, porque imagino que ya me vas a echar. Así es, correcto. Sí. Tienen que avisar antes de echar a una persona. Es correcto. Antes de abrir la puerta de la casa y decirle te vas, por lo menos tendría que haber Bueno, 3 pues, minutos de aviso para que no pueda cerrar el mensaje. Lo que pasa es que tenemos al columnista Richard Arce que nos va a hablar de fútbol. Bueno, por eso. para Se puede terminar- quedar hasta- Me hasta encanta el cuatro. fútbol, me encanta el fútbol. Bajaba de qué cuadro. Odio el fútbol, yo. Odio el fútbol. Dicotómico. El fútbol es el Dicotómico. opio de los pueblos. Es el opio de los pueblos y yo por eso pedía procesamiento de jugadores de fútbol Claro. y con prisión. Bueno, así que. Y a Bajaba le encanta. Me encanta, siempre me gustó. ¿Sabe lo Hincha que es de el- Bajaba. De Peñarol. ¿Sabe Me lo que es parece el muy fútbol? bien. Es ejercicio de glúteos. La gente va al estadio, sienta sus glúteos y los ejercita. Eso sí, grita, opina de cosas que encima no suceden. Pero hacen terapia, eso también. Ya vamos a hablar en otro momento. Bueno. 37 medidas y entre ellas las faltas. Porque los delitos empiezan de chiquitos y de chiquitos hay que educar a los muchachos y son fácilmente educables cuando eso se aplica. ¿Sabe qué faltaba desde chiquitos? Que pudieran leer Caperucita Roja. Que pudieran leer... Sabiendo que el robo existe. Claro, pero exactamente. con este gobierno del Frente Amplio se perdió el robo. Bueno, no existe el robo. Blancanieves y los Caperucita. 7 enanitos. Evidentemente, ese tipo de situación hubiera dispersado esas ansias de buscar por todos los medios salir a rapiñar. Bueno, por ahí. gracias a ambos. Si quieren aguárdenme hasta el corte, le doy.